Fue un error entrar a la Unión Europea. Esta frase resuena en los debates que de vez en cuando cobran vida en las redes sociales y los distintos medios de comunicación. No cabe duda de que la entrada de España en la Unión Europea marcó un antes y un después en su economía, pero uno de los temas que más controversia genera es el impacto en la industria española. En 1974, España era considerada la 10ª potencia industrial a nivel mundial. Su sector secundario era amplio y variado, generando una gran cantidad de empleo y contribuyendo significativamente a la economía del país. Sin embargo, si observamos la situación actual de la industria española, es evidente que ha perdido bastante relevancia. Esto ha llevado a algunos a afirmar que fue un error unirse a la Unión Europea, creyendo que se perdió un importante motor económico. Pero, ¿fue realmente culpa de la Unión Europea o era un declive que tarde o temprano iba a ocurrir? La crisis del petróleo de los años 70, que coincidió con los últimos años del régimen franquista, asestó un duro golpe a la industria española. El rechazo a adaptar los precios a los shocks de petróleo generó fuertes desequilibrios en las cuentas de las empresas, que no podían ajustar sus precios para compensar el aumento de los costes ni reducir su plantilla. Esto dejó unas cuentas empresariales en una situación precaria que el gobierno de la transición tuvo que heredar. La crisis también expuso las debilidades de la industria española, una industria obsoleta, con tecnología rudimentaria, exceso de capacidad productiva y enfocada en la exportación de productos de bajo valor añadido. La única forma de competir era manteniendo costes laborales bajos, una estrategia con límites evidentes. España, a pesar de tener una gran industria y de situarse entre las primeras potencias industriales, enfrentaba problemas estructurales profundos. El Producto Interno Bruto, PIB, no es siempre un buen indicador de desarrollo y prosperidad. Además, la industria, aunque extensa, era tremendamente ineficiente. La transición a la democracia no fue fácil para la economía española. En 1975, el crecimiento del PIB fue de tan solo un 0,6%, con una tasa de inflación que superaba el 20%. El desempleo oscilaba entre 700.000 y 900.000 personas. Este ambiente económico hostil dejaba poco margen para la protección contra la inflación y el crecimiento de los ahorros. La necesidad de una fuerte reconversión industrial era evidente, pero las medidas necesarias eran impopulares debido al desempleo que generarían. La industria del acero, por ejemplo, se enfrentaba a la competencia de materiales como el aluminio y la industria siderúrgica de países como Corea y Brasil. La industria española clamaba por una reconversión que no llegaría hasta el Plan de Reconversión de la Siderurgia en 1981. Este plan incluyó ayudas financieras, reducción de empleo en algunas plantas y la construcción de nuevas fábricas. La industria automotriz, en particular SEAT, fue una de las más afectadas por esta reconversión. A pesar de las ayudas estatales, la industria española seguía sin poder competir a nivel internacional, lo que llevó a la necesidad de importar productos extranjeros. La integración en la Comunidad Europea no inició la decadencia de la industria española, pero sí aceleró un proceso de declive que ya estaba en marcha. La entrada en Europa expuso los problemas estructurales del sector industrial español, que se vio obligado a enfrentar una competencia más feroz sin las ventajas de las subvenciones estatales. El Tratado de Maastricht y la introducción del euro representaron desafíos adicionales para la industria española. La moneda única eliminó la ventaja competitiva de vender a precios bajos, favoreciendo la entrada de productos extranjeros más baratos y de mayor calidad. La deslocalización hacia países con costes laborales más bajos, especialmente en Asia, exacerbó la situación. La desindustrialización se convirtió en una tendencia inevitable, no solo en España, sino en muchos países desarrollados. La transición hacia una economía más enfocada en el sector servicios era un camino que tarde o temprano tendría que recorrerse. Aunque la entrada en la Unión Europea aceleró este proceso, no fue la causa fundamental del declive industrial español. En conclusión, la integración de España en la Unión Europea trajo consigo desafíos significativos para su industria. Sin embargo, atribuir la desindustrialización únicamente a la membresía en la Unión sería simplificar en exceso un problema multifacético. La transformación de la economía española fue el resultado de una combinación de factores internos y externos,
donde la adaptación y la innovación se convirtieron en claves para navegar en un nuevo contexto económico global. A pesar de los desafíos, la pertenencia a la Unión Europea también ofreció a España oportunidades de crecimiento y desarrollo en otros sectores, contribuyendo a la diversificación y modernización de su economía.